Hola Titi, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, ¿y tú, Mati? Bien, hoy siento que no te he visto como en un rato, como que en tiempo Es que no nos verdad, como que vemos. no nos hemos sincronizado, no hemos estado en el mismo Eh, lugar al mismo tiempo. Sí. Bueno, hace como un año que no, bueno, hace más de un año que no vivimos juntos, Claro, un par de años, pero hace un año que no vivimos juntos en la misma localidad. en el mismo país. Ah, ¿Cómo estuvo la semana pasada? Bueno, yo lo edité, así que lo escuché, pero ¿cómo estuvo? te pelamos. ¿Se sintieron mi ausencia? Sí, por supuesto. Nos falta, nos faltó Como esa tu cita comentario que salía en nostálgico. internet de Bob Marley que decía, trabaja que para que no se note tu ausencia. Y después salió otra cita de Bob Marley que decía, dejen de inventarme citas que yo no dije. Está bueno. Como las de Luis Miguel. Bueno, hay Eh, mucho así. Muy bien, quiero comentar un poquito las cosas que han acontecido en la Iglesia Mundial. Bueno, algo importante que pasó, que se celebró esta semana. Bueno, si no me equivoco, hoy día. ¿Te has dado cuenta que esta semana, esta es como la semana, bueno, este es como el mes de Halloween? Ujú. En Chile están en modo así Halloween, ¿no? Sí, sí, yo estuve en la calle y hay muchos niños ya Sí. disfrazados de todo. Sí, es muy triste en Chile, todo es en modo Halloween. Bueno, las tiendas, los supermercados, Sí, todo como tiene que el tela de ambiente, araña. No sé por qué no limpian. mm, telaraña, sí. Andan disfraz y todo. Bueno, algo que me pasó interesante, que yo se me olvidó que era Halloween hasta hoy día porque abrí el computador y esas cosas. Porque acá no hay nada de. Por lo menos aquí en Jerusalén, nada de Halloween. En las calles, en ningún lado. Qué bendición. Así que me pareció interesante. Interesante. Bonito. Bueno, una de las cosas que se celebraron hoy día es en Ecuador, el día de, bueno, como en el apoyo en contra del cáncer de mama, ¿no? O el apoyo a las mujeres con cáncer de mama por la iglesia adventista hizo un programa en Ecuador abogando por la prevención, ¿no? No por, no con- Se entiende, ¿cierto? Lo que quise decir, aunque lo digo medio extraño. Y también APD, o la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Alemania, celebra aniversarios en Switzerland. ¿Cuál es Switzerland? Porque Sweden es Suecia, ¿cierto? Siempre me confundo con Suiza y Switzerland es Suiza, ¿no? Me Entonces acabas de la injertar. prensa adventista, la prensa adventista está celebrando aniversario, 50 años. Oh, 50 años. Bueno, aunque no entiendo, dice, celebran el 50 de 40 aniversarios. Ok. No sé quién redactó eso. Pero como el canal adventista o la radio, la prensa adventista en Suiza están celebrando 50 años. Interesante, ¿eh? Están ellos en lo que se llama el triángulo postmoderno. Entre Alemania, Francia, Suiza, sí, y Bélgica. Bueno, Polonia, sí, se llama el triángulo postmoderno. ¿Qué dije? Dije otra cosa. No dije postmoderno. No adventista, pensé que dije. no sé. No, es el triángulo postmoderno. Bueno, suficiente de equivocarme. Vamos a iniciar con la lección. Vamos a orar, pero la Titi quiere dar un anuncio. Queremos Sí, dar las condolencias. sí, yo también tengo noticias y qué triste que siempre las noticias que yo dé sean de este estilo. La Universidad Adventista hizo público, bueno, hace poco el servicio fúnebre de Francisca Rojas Sepúlveda, que era una estudiante, si no mal recuerdo, de terapia ocupacional. Ella estuvo en coma por harto tiempo y estuvimos orando por ella y hace poco falleció, así que queríamos extender, ¿cierto?, las condolencias a la familia y también como espacio joven, ¿cierto? Como jóvenes adventistas, también está la invitación para que oremos por esta familia y que el Señor pueda hacer, ¿cierto?, el consuelo que los papitos necesitan. Y también una,
una cadena de oración que está actualmente funcionando. Es por Denis y por su hermano Juan. También son chicos de la Universidad Adventista que estuvieron involucrados, si no me equivoco, en un choque automovilístico en el que iban con sus papitos. Y desgraciadamente los papitos perdieron la vida. Y ellos estaban en recuperación. Tengo entendido que Denis ya está mejor de salud y Juan también. Solo que es muy chocante, ¿cierto? No están bien emocionalmente con la pérdida. Así que también extender las condolencias sobre los papitos de estos chicos y pedir harta oración por estas personas que están viviendo estas pérdidas. Sí, qué pena. Gracias, Titi, por extender nuestros deseos, nuestras condolencias y nuestras oraciones. Vamos a orar ahora. Le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer la oración inicial. Por supuesto. Para poder estudiar la lección de esta semana. Oremos. Señor Padre bueno, santo sea su nombre. Gracias, Señor, por lo que tenemos. Gracias porque usted es bueno con nosotros y porque podemos estudiar su palabra. Le agradezco porque encontramos esperanza, Señor, encontramos consuelo en ella. Le pido por favor que nos pueda acompañar en esta lección y que podamos entender, Señor, qué es lo que usted tiene para nosotros esta semana. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Muy bien, vamos a comenzar con el comentario de nuestra semana del Espacio Podcast. Así que le voy a pedir a la Titi que nos haga la introducción. Ok. Lo del verso primero. No, como quieras. No, pero hace tiempo que no hago esto. Ya voy a hacer la introducción y después tú lees el verso. O te lees tú el verso y yo hago la introducción. Ya, dale. ¿Te sabes la introducción? El título de esta lección se llama Crece la oposición. Es la semana 5, ¿cierto? Y estudiamos los capítulos 5 y 6 del texto de Juan. Y esta lección de esta semana se centra en milagros, ¿cierto? Que Jesús realizó en Juan 5 y 6. En harta variedad de milagros, ¿cierto? Jesús curó a un hombre, alimentó a una multitud, calmó una tormenta, caminó sobre las aguas, hizo hartas cosas. Vamos a descubrir cómo el acto de curación de Jesús, especialmente en el capítulo 5, que llamó la atención, ¿cierto?, sobre su capacidad. Y esto provocó una reacción súper inesperada en la multitud. Tras este milagro, Juan registró el discurso, ¿cierto?, que revela las implicaciones teológicas de lo que Jesús hacía. Así que eso es con respecto al capítulo 5. El capítulo 6 sigue un patrón más o menos similar. Y los versículos del 1 al 21 registran también 2 milagros. Y el resto del capítulo se compone de otro diálogo, ¿cierto?, y otro discurso sobre quién es Jesús en realidad. O sea, Juan quería destacar, ¿cierto?, los conceptos de revelación y de conflicto. Sabemos, ¿cierto?, que está lleno de estos milagros y después nos enteramos que estos milagros ocurrieron en sábado. Y pasa así algo bastante peculiar, ¿cierto?, con las conversaciones que se tienen con respecto a estos milagros. Así que vamos a descubrir qué era lo que estaba pasando, ¿cierto?, y por qué crecía esta oposición. ¿Qué tenían que ver los milagros? ¿Qué revelaba esto de Jesús en ese momento? Muy bien, voy a leer solo un versículo de todos los que como que resalta la lección de esta semana, ¿no? Que es Juan 5:35, que dice: pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Esta es la versión de la Biblia NTV. Está un poquito diferente a la Reina Valera. Si a algunos les cuesta, sé que hay un versículo menos, hay un cambio ahí. Pero es Juan 5:35. Muy bien, quiero comentar acerca de los milagros de Jesús y sus enseñanzas, ya que es
más o menos lo que trata la lección y a lo que quiere enfocarse. Ahora, primero con los milagros. Te voy a dar unos datos de alto impacto, Titi. ¿Sabes cuántos milagros de Jesús hay escritos en la Biblia? Bueno, así como textualmente, ¿no? Entre comillas, textualmente hay 38. Pero hay unos que se repiten, ¿cierto? Algunos dicen que la resurrección no es tanto, pero me parece extraño porque textualmente aparece en todos los evangelios. Pero en los evangelios se cuentan 38 milagros, ¿cierto? Con los que se repiten y todo, se calcula que son 38. Pero hay muchos que son controversiales, por ejemplo los del sábado, ¿cierto? Y hay otros que hay debate, así como intentan de culpar a Jesús, tú eres de Belcebú, entonces como que Jesús dice, pero ¿cómo? El reino va a estar en contra, como su propio reino va a estar en su contra, es como que es obvio que lo que estoy haciendo es en contra del enemigo. Entonces vemos lo que pasa en Juan 3, que Nicodemo llega a decir, nosotros, hablando de él y los del Sanedrín, pues, o sea, no dice yo sé, sino que dice, nosotros sabemos que lo que tú haces, si no es del cielo, no lo es. Así que debe venir de Dios. Entonces, pero después quiero hablar de las reacciones de los milagros, ¿ya? Quiero decirte otro dato de alto impacto. Que la Biblia no es el único libro que habla de los milagros de Jesús. No es el único libro religioso, tipo como la Biblia, que habla de los milagros de Jesús. ¿Cuál será otro? ¿Qué otro libro religioso hay? También está el libro del Mormón, cierto libro así medio extraño. Pero hay uno que es muy llamativo, que es el Corán. El Corán nombra por lo menos unos 7 milagros de Jesucristo. El Corán. Te voy a contar dos nomás, ¿ya? Que son como los que más me llaman la atención. El primero que te voy a contar es cuando María está embarazada, porque para nosotros la historia es súper así como, María quedó embarazada antes del matrimonio por milagro. Como que la leemos y no reflexionamos mucho en no solo es un milagro, así como que el Espíritu Santo, ¿cierto?, es un milagro, sino que la controversia que hay detrás. Pero claro, hoy día ahí está el meme en internet, yo lo he visto, de que José como que se burla de ella, ¿no? O como que se enoja con ella porque como que es mala excusa que fue el Espíritu Santo. Que no me parece ni chistoso. Pero a lo que quiero llegar es que el Corán habla de que como que todos supieron de que María había sido embarazada por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó después de eso? Como que no se habla mucho de eso, ¿no? Entonces el Corán como que intenta en una historia cuenta que María y José se van a un juicio porque María queda embarazada antes del matrimonio. Se van a un juicio y en el juicio el bebé que está en la cuna, que es Jesucristo, habla. Entonces, como lo que estaban juzgando, que supongo yo que eran del Sanedrín, ven que el bebé Jesús habló, como que lo perdonan, ¿no? Así como que ya, esto es demasiado, tiene que haber sido un milagro. Entonces, ese es uno de los milagros que aparece en el Corán de Jesús. ¿Ya? Bueno, hay otro que con este termino hablando del Corán, porque esta lección es del Corán, que me gusta porque Anne Rice, en su libro El Niño Mesías, que ahí está la película, que se la recomiendo, muy linda, Anne Rice escribe una escena en que Jesús resucita un pajarito. Esta escena de la resurrección del pajarito está basada en el... Bueno, no sé si lo sacó del Corán, pero dice que Jesús hizo un pajarito con barro y bueno, le sopla aliento y el pajarito vive, ¿ya? Ahora, esta tradición, porque supongo yo que es una tradición, porque no es bíblico, ¿no? Esta tradición del pajarito y el barro no es solo de acá. Y ahora quiero... pues después voy a hacer una conclusión de los milagros, ¿no? Pero ahora me voy a saltar a las enseñanzas de Jesucristo, ¿ok? No solo en la Biblia encontramos enseñanzas de Jesucristo, sino que en la contemporaneidad, en escritos que no son Biblia, pero cercanos a la historia de la Biblia, del Nuevo Testamento. Hay uno que es muy controversial y que es muy interesante, que se llama el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, perdón, es un escrito bueno, se llama cóptico el lenguaje, ¿no? El que era el idioma como egipcio, como mezclado, supongo yo, con griego en ese entonces. Se le llama el cóptico.
Y el Evangelio cóptico o el Evangelio de Tomás fue escrito, se cree, cercano al año 300 después de Cristo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo fue, sino que hace no mucho tiempo atrás había gente trabajando en granjas en Egipto y descubrieron una gran colección de libros, y entre ellos estaba el Evangelio de Tomás, escrito en cóptico. Pero este evangelio también se conoce como el evangelio gnóstico. ¿Por qué? Y ahora hablo de la enseñanza. Porque el evangelio son dichos de Jesús. Este libro, que no fue tan famoso. ¿Por qué no fue tan famoso? Porque cercano al evangelio de Tomás, tipo en la misma fecha, unos años después, se encontraron las cuevas de Qumran y los rollos del Mar Muerto. Entonces, imagínate, el mayor descubrimiento arqueológico en la historia son los rollos del Mar Muerto. Que solo digo entre paréntesis, yo ya lo he visto a rostro descubierto. Sí, una de las mejores experiencias de mi vida, haber visto los rollos del Mar Muerto. Y el Evangelio de Tomás describe dichos, no me acuerdo, son alrededor de 100 y algo, son 100 y tantos dichos de Cristo. Pero el problema con este Evangelio, este libro, es que son gnósticos. Tienen cierto gnosticismo en los dichos, ¿ya? Y bueno, porque se cree que en ese tiempo los coptos o la gente de Egipto, que eran gnósticos, creyeron en cierta forma en Jesucristo y tomaron sus dichos y escribieron otro libro, ¿no? Ese es el Evangelio de Tomás. Bueno, ¿y cómo lo enlazo con los milagros? Es que en el libro de Tomás aparece esta historia. El Evangelio de Tomás dice que Jesús estaba haciendo pajaritos de barro en sábado. Y alguien lo acusó. Entonces viene supongo que un fariseo a reclamarle a Jesús como cómo está trabajando en barro en sábado. Entonces el Evangelio de Tomás dice como que Jesús en el momento mueve sus brazos, así como para espantar a los pajaritos que eran de barro. Y los pajaritos tomaron forma viva y salieron volando. Entonces por eso quería hacer ese enlace, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? Entonces quiero llegar a las reacciones. Es interesante la reacción, por ejemplo, del Sanedrín, porque el Sanedrín acepta que Jesucristo hacía obras grandes, primero, y que las cosas que decía también eran importantes y venían del cielo, porque Nicodemo se lo dice explícitamente. ¿Te acordás que lo estudiamos la semana pasada? Perdón, hace 2 semanas atrás. Bueno, la enseñanza. Entonces, no solo eso, sino que después, en la época talmúdica, o sea, cuando se escribe el Talmud, se habla de Jesucristo en el Talmud. ¿Y sabes cómo se le llama a Jesús en el Talmud? Se le dice brujo. Entonces, 2 cosas. Sí, como fuerte, ¿no? Porque uno nunca pensaría que Jesús es brujo, pero bueno, ellos le ponen así. Entonces, 2 cosas importantes. La primera es que hay una reacción de parte de ellos. O sea, él fue tan importante que tuvieron que anotarlo. Y segundo, que yo le saco como lo bueno de esto, ¿no? Es que ellos vieron cosas sobrenaturales de él. Solo que como no querían aceptar las que eran buenas, ¿no? Le ponen brujo. Pero hay algo que ellos están asumiendo, ¿no? Que vieron a alguien y que hacía cosas sobrenaturales. Entonces, estas 2 cosas revelan, como Jesús dice, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y bueno, aquí está Juan 5, que es uno de los textos que más ocupo yo cuando predico. Porque en Juan 5 Jesús dice que la Biblia está hablando de él. Entonces él dice, pero hay cosas poderosas que demuestran esto. Los milagros y mis enseñanzas. Y básicamente sus enseñanzas eran quién era él, cómo era él. Esto no lo estoy diciendo yo, sale en la Biblia. Pueden leer Hebreos. Hebreos, los primeros 4 capítulos hablan de quién es Jesús. Y si no me equivoco, Hebreos 6. A ver, déjame confirmar. Me acuerdo si es Hebreos 6.1 o Hebreos 4.1. No me acuerdo del verso ahora. O sea, perdón, del capítulo ahora. Ya. Es el 6. En Hebreos 6, después de que habla de que Jesús es Dios, que lo adoran los ángeles, que es como Melquisedec, después de todas esas cosas, en el capítulo 6, verso 1 dice, estas cosas son básicas. El verso 1, pueden leerlo ustedes. Dice, y dejando estas cosas básicas, o sea, de que Jesús es Dios, de que Jesús hizo hombre, de que todas estas enseñanzas eran parte de Jesucristo. Y era parte de la identidad de él, así como los milagros. Y esto revelaban quién era él, cómo era él y sus enseñanzas. Entonces, quería
resaltar eso, ¿no? Y que les sirve igual como material para los chicos que van a dar la lección. Muchas gracias, Mati. A mí me gustaría recalcar un poquito los versículos del 31 al 40 del capítulo 5, cuando empieza a hablar de el testimonio. Dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ¿cierto? Y el Señor hace alusión que Él no puede como decir que lo que Él está haciendo es lo correcto o que lo que él está haciendo, ¿cierto? Pueda ser un testimonio verdadero. Y aquí Jesús, Él procuraba demostrar que Él dependía de su Padre, o sea, diciendo que él tenía poder para realizar las obras y era una prueba de lo que él afirmaba siempre en frente de todas las personas, ¿cierto? En frente de los fariseos, de los escribas, de sus seguidores. Siempre el Señor fue súper sincero con estas personas y no solamente les era sincero, sino que Él se los demostraba con hechos, porque en ese momento no había sido derramado completamente el Espíritu Santo, entonces sabía que estas personas necesitaban, ¿cierto? Un poco, un empujón un poco más grande para que creyeran. Pero aún así, estas personas no tenían una buena recepción, a pesar de demostrárselo de todas las formas posibles que Él era el Mesías que ellos esperaban, que Él venía a cambiar las cosas, ¿cierto? Él venía a cumplir la ley, Él venía a salvarlos del yugo del pecado, y estas personas no lo recibieron, ¿cierto? El versículo 32 que dice, el que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, ¿cierto? Nosotros podemos imaginarnos que aquí hace alusión netamente a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús, pero él no solamente tenía a él como testimonio, él tenía 4 testimonios que no eran suyos. El primero era Juan el Bautista, obviamente, porque él le dijo así como, y esta es la luz que estamos esperando. Y lo otro eran los milagros que el Señor hacía, porque ellos, esos milagros, como decía el Mati, dan testimonio, ¿cierto?, de que de que Jesús estaba trabajando para el ministerio del Dios verdadero. No estaba trabajando, ¿cierto?, como los escribas decían, para otro ministerio. Otro testimonio que tenía era el del Padre. Y aquí hace alusión a eso, ¿cierto? De que el mismo Dios estaba permitiéndole hacer estas cosas. Y si Él le permitía hacer estas cosas era porque Él tenía, ¿cierto?, su testimonio. Y el último que también hace alusión la Biblia y lo que dice Jesús es sobre las Escrituras. Dice prácticamente así como que los mandó a leer la Biblia porque si lo hubieran leído bien, entenderían, ¿cierto? Y comprenderían que las escrituras que ellos tanto amaban, lo que decía Moisés, una persona que tanto respetaban, revelaban que él era el Mesías. Entonces tenían muchas formas de ver, ¿cierto? Testimonios que no eran en primera persona, por decirlo así, no venían de Jesús haciéndose testimonio a sí mismo, sino que eran otros testimonios importantes que tenía para lo que estaba haciendo el Señor. El 36 dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que he dado dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, ¿cierto? ¿Y qué sirve de testimonio? Sirven sus obras, sirve la vida impecable que el Señor llevó aquí en la tierra, las enseñanzas que Él le dijo, ¿cierto?, a todas estas personas que quedaron aquí en los evangelios, sus actos de misericordia, su muerte, su resurrección, todo eso da testimonio de lo que el Señor viene a hacer aquí en la tierra y de que Él es verdaderamente el Salvador que hemos estado esperando. El deseo de todas las gentes tiene una cita muy linda que dice, la más alta evidencia de que él provenía de Dios escriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. O sea, Dios se hizo hombre, ¿cierto?, a mostrarnos el verdadero carácter de este Dios del Antiguo Testamento que la gente no conocía y lo reveló y gracias a Dios, ¿cierto?, conocimos su carácter.
conocimos lo maravilloso que es y el amor que tiene con sus hijos. El 37 dice, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca habéis oído su voz ni habéis visto su apariencia. Y es súper fuerte porque estas personas eran estudiosas, estas personas no eran así como gente random que estaba pasando por ahí por la calle. Siempre había gente que conocía mucho las Escrituras, que había visto anteriormente milagros del Señor, que lo había buscado y había escuchado sus enseñanzas. Y aún así, el Señor le dice esto, pero nunca habéis oído su voz, ¿cierto? Ni habéis visto su apariencia, hablando de Dios. Y esto nos revela que solamente mediante el oído y el ojo de la fe, Dios el Padre puede ser oído y visto. Y la palabra que Él habla acerca de Cristo, ahí recién puede morar en el hombre y ser aprendida por Él. Entonces aquí les era complicado, ¿cierto?, entender, porque ¿qué necesitaban? Necesitaban fe, necesitaban confiar, ¿cierto?, en lo que estaban viendo, en lo que estaban oyendo, y ahí se les iban a abrir las puertas, ¿cierto?, iban a comprender, iban a aprender, iban a poder, ¿cierto?, entender acerca de este Dios. Y quiero terminar con el 40, que es la reacción que tienen finalmente muchas de las personas que escucharon estos testimonios de Jesús. Dice el 40, y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y es algo súper triste porque el Señor de verdad está abogando por estas personas, le está dando oportunidades, está tratando de explicárselos de una forma que lo entiendan, está tratando de mostrárselos con milagros, de verdad está dando todo lo que puede el Señor, y aún así, ¿cierto?, estas personas no quieren venir a Él para que tengan vida. Esto, ir a Él, es como, bueno, da el resultado de la vida eterna. ¿Y qué es ir a Él? Es creer en Él. Estas personas no creían en el Señor. Y nosotros también podemos caer en eso. Caer en que hemos leído, ¿cierto?, su palabra. Hemos visto los milagros que hace en nuestra vida. Hemos tenido el testimonio de otras personas. Y aún así, no confiamos en el Señor. Y aún así, ¿cierto?, de repente no creemos en lo que Él nos dice o en sus promesas. Los judíos fueron al Señor muchas veces. Fueron a escuchar sus enseñanzas, fueron a hacerle preguntas, a resolver dudas, pero no lo hicieron con fe. Y ese fue su error. No comprendieron la necesidad que tenían ellos de su poder sanador y salvador. Entonces, el llamado que les hago es que no cometamos el mismo error que tuvieron, ¿cierto?, los judíos, que no lo recibieron con fe. No comprendieron que necesitaban de Dios, de que el Señor no vino así como por venir aquí en la tierra. El Señor vino a salvarnos, ¿cierto? Y nosotros tenemos que creer en Él y aceptar esta salvación y aceptar el cambio que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Porque el Señor vino a salvarnos, ¿cierto?, del pecado. Así que dejemos que el Señor saque el pecado de nuestra vida. Elena de White también tiene algo que decir al respecto y quiero compartirles lo que dice el día viernes, específicamente en el deseo de todas las gentes. Dice: desde la ladera de la colina, él miró a la muchedumbre en movimiento y su corazón se conmovió de simpatía. Aunque interrumpido y privado de su descanso, no manifestó impaciencia. Vio que una necesidad mayor requería su atención, mientras contemplaba a la gente acudir y acudir, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Abandonando su retiro, halló un lugar conveniente donde poder atenderlos. La gente no recibía ayuda de los sacerdotes y príncipes, pero las sanadoras aguas de vida fluían de Cristo mientras enseñaba a la multitud el camino de la salvación. Qué lindo, muy bien. Estamos finalizando.
Agradecemos su audiencia. Les recordamos que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube y en Spotify para encontrarlo. Esta semana estuvimos con la Titi. Echamos de menos al Dani, que llegue bien a casa. Que el Señor lo bendiga. Y esta próxima semana ya tenemos un invitadón. Un invitado son. Así que agradecemos su audiencia como siempre. Que el Señor les bendiga. Estudien su folleto todos los días. Y que la pasen bien el sábado con sus amiguitos estudiando la lección. Muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.